Buenas noches, mi nombre es Diego Gómez, soy residente de medicina interna de segundo año del Hospital Militar Central de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy vamos a revisar algunos trastornos endocrino-metabólicos. De antemano les ofrezco una disculpa porque esto es una grabación, no puedo estar en el horario en vivo. Al final, el grupo encargado se encargará de recoger las dudas y en una próxima sesión haremos las respuestas a las dudas que generen esta presentación. Entonces, inicialmente vamos a hablar de diabetes mellitus. Este es el temario que vamos a manejar, donde vamos a hablar desde definición hasta llegar a tratamiento y algo de prevención. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Dependiendo de las diferentes referencias que tengamos, vamos a encontrar una definición similar donde todo se va a basar en la hiperglicemia. Entonces, según Diabetes Care, en las guías de la ADA, se define como un trastorno metabólico caracterizado por la hiperglucemia, resultante de efectos en la secreción o acción de la insulina o en ambas. Y estos son los dos espectros que vamos a tener de la enfermedad, donde hay un déficit absoluto de insulina y donde se genera una resistencia a la acción de la insulina. Si revisamos los textos de medicina interna como Harrison, vamos a tener que es un grupo de trastornos endocrinos cuyo fenotipo común es la hiperglucemia. Y según ALAT, que es la Organización Latinoamericana para el Estudio de Diabetes, se define que el término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías caracterizado principalmente por una hiperglicemia crónica, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, que resulta en los dos efectos que habíamos descrito previamente. Secreción de la insulina, es decir, tenemos un déficit absoluto en la producción o tenemos una acción periférica de resistencia a la insulina, es decir, necesitaríamos más dosis para tener el efecto insulínico o hipoglicemiante de la misma. Entonces, respecto a epidemiología, podemos ver en este mapa mundi cómo las prevalencias de las diferentes poblaciones cambian. Entonces, podemos darnos cuenta que para el norte de América y el Caribe, para 2015 habían 44 millones de diabéticos, mientras que para Europa eran 59 millones, aún así cuando la población europea es menor. Y vemos que para Pacífico y Occidental, por la población, son mucho mayores las tasas poblacionales. Para Latinoamérica y especialmente para Colombia los estudios no son muy grandes y nos permiten ver que en Sur y Centroamérica la prevalencia actual es de 29.6 millones. La proyección hacia 2040 es de 48.8 millones. Esto en base por los cambios a nivel de la población, es decir, vamos a tener aumento de la edad, las malas tasas de nutrición o de déficits nutricionales en cuanto al consumo adecuado de carbohidratos van a hacer que las prevalencias aumenten a medida que pasa el tiempo. Entonces, la prevalencia estimada para el 2040 a nivel mundial es que sean 642 millones de diabéticos. Obviamente, esto tiene un impacto grandísimo sobre los sistemas de salud, dado que es una enfermedad crónica, no tiene cura y te genera una serie de complicaciones y limitaciones a sus pacientes, haciendo que el sistema de salud sea afectado por ello. Entonces, en Sudamérica, ¿qué vemos? Colombia está en el quinto puesto con una prevalencia de 9.6% por cada más o menos 29-79 millones de habitantes, donde los adultos con diabetes mellitus son aproximadamente 3 millones, que estos son los datos más aproximados que tenemos, que son datos alrededor del 2015. Es posible que esta población esté ahorita bordeando los 4 millones de habitantes y generalmente afecta a adultos después de la cuarta o quinta década de la vida. Entonces, vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de diabetes que existen. Entonces, tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes de tipo autoinmune. Es decir, es una enfermedad autoinmune donde hay una destrucción de las células beta del páncreas, que recordemos que son las encargadas de producir la insulina, y esto va a cursar con un déficit absoluto de insulina. ¿Qué suele presentarse en estos pacientes? La presentación tiende a ser muy rápida, es decir, en los primeros años de vida, en la primera y segunda década de la vida, y van a debutar con alguna de las complicaciones agudas de la diabetes, como es la cetoacidosis diabética, que vamos a encontrar que pueden haber componentes familiares donde hay más de un componente familiar que presenta la enfermedad, es decir, hay abuelos, padres, hijos, que van a tener este patrón de diabetes mellitus de desarrollo temprano. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a tener 3 estadios de la enfermedad. Uno, donde existe autoinmunidad, hay normoglicemia,
Y después hay síntomas presintomáticos, dados por la triada diagnóstica de poliuria, polidipsia y polifagia. Quiere decir que el paciente empieza a tomar mucho líquido, tiene mayor apetito y come más. Y los criterios diagnósticos van a ser la detección de autoanticuerpos, que generalmente solo se hacen con fines epidemiológicos o con fines de estudios. Para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 no requeremos los anticuerpos, solamente se hacen en poblaciones especiales para establecer qué tipos de anticuerpos expresan la población y ver el mosaicismo respecto a la diabetes mellitus. En el estadio 2, ¿qué vamos a encontrar? Pacientes con autoinmunidad, vamos a empezar a tener disglicemias, que disglicemia, todo lo que esté por encima de los puntos de corte, por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas o más de 200 miligramos por decilitro en cualquier hora del día de manera al azar. Sin embargo, no va a ser criterios diagnósticos y vamos a tener los síntomas. Desde el punto de vista de los criterios diagnósticos que vamos a tener, múltiples autoanticuerpos, las disglicemias que no van a ser concordantes con los diagnósticos, entonces vamos a tener que tenemos alteración de la prueba de tolerancia oral a la glucosa o la glucosa en ayunas, la medición 2 horas posterior al bolo o la alteración al nivel de la hemoglobina glicosilada. Y en el estadio 3, que generalmente es la forma en la que los diagnosticamos, hay una hiperglicemia de nuevo, el paciente es completamente sintomático y el diagnóstico lo vamos a hacer por clínica y por los estándares de diagnóstico de los diferentes entes que se encargan de ello, como la ADA o el ALAT. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, ¿qué tenemos? Factores genéticos, ambientales e inmunológicos, es decir, no tenemos una sola causa que vaya a producir la diabetes. Se tienen que establecer varias causas o varios estadios para que se genere la enfermedad, es decir, para que lleguemos a la destrucción de las células betas del páncreas. Para que se haya una representación de la diabetes mellitus, la destrucción tiene que ser por lo menos del 80% de las células beta, tiene un déficit absoluto de insulina o un déficit relativo que genere los síntomas. Generalmente aparece entre la primera y segunda década de la vida y obviamente la autoinmunidad se da contra los islotes. ¿Qué tenemos de factores predisponentes? Mutaciones en el HLA a nivel del cromosoma 6 van a ser factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedad, entre los cuales tenemos el HLDR3, el DR4, que son mucho más comunes en poblaciones europeas, y el DQA1 y el DQA2, que es mucho más común en poblaciones tanto de Asia como Suramérica. ¿Qué vemos? 40% de los pacientes que llegan a tener alteraciones del HLA van a tener o desarrollar una diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué vamos a ver cuando hay esta predisposición genética? Vamos a tener una activación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, donde los linfocitos T tipo helper van a hacer una diferenciación hacia un linfocito B de memoria que va a desarrollar la respuesta inmune humoral y la desarrollo de autoanticuerpos, va a llevar un infiltrado linfocítico, que es lo que vamos a ver en las biopsias de los páncreas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, lleva una destrucción tisular con la posterior atrofia del tejido pancreático y la aparición del déficit absoluto o relativo de insulina. Es lo que acá vemos esto, tenemos un islote normal donde predominantemente hay células beta, tenemos algunos islotes alfa, va a haber una infiltración linfocítica y acá vemos cómo los autoanticuerpos se van a empezar a unir a los diferentes islotes, van a hacer el reconocimiento antigénico y la unión antígeno-anticuerpo. Eso va a llevar a que se empiece a dar una respuesta inflamatoria, hay liberación de factor de necrosis tumoral, alfa, interferón, interleuquina 1 y activación del linfocito CD8 de memoria, que son los encargados de producir los autoanticuerpos para generar la destrucción tisular. Finalmente, ¿qué vemos? Se da el reconocimiento antigénico, se da la presentación de estos epítopes y se va a dar la destrucción pancreática, llevando a un déficit de insulina y una atrofia glandular. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la presencia de insulinitis por 4 procesos básicos, que es los autoanticuerpos contra células beta, los linfocitos activados en los islotes peripancreáticos, los linfocitos T que proliferan en el islote y la producción de citocinas proinflamatorias, que es lo que vemos en esta gráfica. Tenemos una predisposición genética y factores medioambientales que van a llevar al desarrollo de los autoanticuerpos. Esto va a generarse en una presentación antigénica y la presentación y producción de autoanticuerpos. Se va a dar la diferenciación de los linfocitos de los tipo 1, donde vamos a tener producción de interferón gamma que va a llevar a la activación de macrófagos, la liberación de interleuquinas y la destrucción de células beta. A través de la interleuquina 2 vamos a tener activación del sistema de los linfocitos TCD8
citotóxicos que también van a ayudar a la destrucción de las células beta, y finalmente por la activación de los linfocitos Helper tipo 2 y mediada por la interleuquina 4 vamos a tener activación de los linfocitos B a nivel de los islotes pancreáticos produciendo anticuerpos, principalmente el anti-GAT, que es uno de los autoanticuerpos que se miden y se detectan en diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2 es también multifactorial, no tiene un componente genético tan fuertemente como la tipo 1 y habla de un déficit relativo de insulina o una disminución en su acción, definida como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se define como un paciente que requiere más de 100 unidades al día para tener la acción hipoglicemiante o el uso adecuado de los carbohidratos. Se puede dar de dos formas. Uno, la resistencia a la insulina, que es la más común, o una disminución en la producción de insulina, o una combinación de los dos, donde hay resistencia a la insulina, disminución en la producción y activación de las vías de la glucogenólisis que van a llevar a la producción de glucosa. En cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, es sumamente multifactorial. Hay múltiples causas, tanto genéticas como medioambientales, que van a influir sobre eso. Y ahorita van adelante vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vemos que en la diabetes tipo 2 hay un aumento de la producción hepática de glucosa, hay un aumento en la secreción de glucagón, hay un aumento en el apetito, una disminución en la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, hay una alteración del efecto del eje de las incretinas y hay disminución de la secreción de amilina, que son algunos miméticos de la insulina, hay alteración a nivel de la absorción de carbohidratos o hay un vaciamiento gástrico aumentado que va de la mano con el aumento del apetito. Como vemos, todos estos mecanismos de desarrollo de fisiopatología también van a ser blancos de acción terapéuticos que nos van a permitir tener el control de la enfermedad. Entonces, en cuanto a los factores genéticos, hasta 40% de los pacientes, si ambos padres tienen diabetes mellitus, van a poder desarrollar esta enfermedad. La resistencia a la insulina se da ligado a la cantidad de grasa. A menor cantidad de grasa va a ser más sensible la insulina y que puede actuar a nivel de músculo, hígado y el mismo tejido graso. No se conoce un mecanismo molecular preciso, pero se sabe que en la obesidad causa aumento de las adipocinas que causan resistencia en el músculo esquelético y en el hígado a la acción de las células de beta. La obesidad disminuye obviamente la producción de adiponectina, que es un péptido insulino sensibilizante, que es el que nos va a permitir que la insulina produzca su efecto tanto a nivel del hígado, a nivel del tejido graso y a nivel muscular, dándose la reserva energética tanto a nivel del hígado y de grasa en forma de triglicéridos a nivel de la grasa y en el hígado como glicógeno, y en el músculo sí va a ser usado como principal componente energético. Existen dos síndromes de resistencia a la insulina, un tipo A donde hay un defecto en la señalización de la insulina, es decir, se produce una insulina por decirlo así, deficiente, que no cumple con las necesidades ni hace la señalización a nivel intracelular para hacer la captación de la glucosa, o la B, donde hay anticuerpos contra el receptor de insulina, que en el caso de diabetes mellitus tipo 2 es la menor población de pacientes. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la secreción alterada de insulina? La función de las células beta se reduce hasta un 50% al inicio de la diabetes mellitus. No está claro qué produce este declive, pero se supone que está mediado de manera genética por un supuesto resistencia a la insulina. Es decir, la célula beta trata de defenderse produciendo aún más insulina para tratar de suplir esa resistencia. Eso lleva a un fracaso de las células beta y a que haya la disminución de la producción. Obviamente, este 50% que se demora en deteriorarse la función pancreática es el tiempo que nos vamos a demorar en tener la presentación clínica de la diabetes. Generalmente un paciente diabético tipo 2 cuando se diagnostica lleva entre 10 a 20 años de exposición a la hiperglicemia antes de que desarrolle la sintomatología. Obviamente vemos que también hay una producción excesiva de glucógeno que refleja la incapacidad de hiperinsulinemia para suprimir la gluconeogénesis, produciendo hiperglicemia en ayunas. Esta es la razón por la cual nosotros usamos la glicemia en ayunas como un test diagnóstico. El hígado no tiene la capacidad de inhibir la gluconeogénesis y los niveles de glucosa tienden a aumentar con el ciclo circadiano y la producción de hormona de crecimiento y el mismo ciclo de la insulina. Y vamos a ver que hay un metabolismo normal a nivel del músculo y la grasa, donde hay una alteración en la utilización de la glucosa por los tejidos musculares, más grasa incluido, lo cual va a llevar a la hiperglicemia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Inicialmente hay una intolerancia a la glucosa o a los hidratos de carbono que puede ser normal y es compensada por el aumento de la producción de insulina de las células beta.
Conforme avanza la resistencia a la insulina, hay una hiperinsulinemia compensatoria por parte de los islotes pancreáticos, pero los islotes son incapaces de mantener ese estado hiperinsulinémico, tienden a agotarse y cuando se agotan aparecen las características de intolerancia a los hidratos de carbono y aparecen los aumentos de la glucosa postprandial y vamos a tener la glicólisis anaerobia que va a permitir el daño a los diferentes órganos y tejidos. ¿Qué vamos a ver posteriormente? Un descenso adicional en la secreción de insulina conlleva a una producción hepática de glucosa, lo que se manifiesta con hiperglicemia en ayuno. Al final la célula falla, como habíamos dicho, y aparecen las condiciones para que se presente clínicamente la diabetes mellitus tipo 2. Obviamente hay un problema tanto a nivel de la secreción como a nivel de la captación periférica, lo cual nos va a dar un patrón dual en la presentación de la diabetes mellitus. En cuanto a la diabetes mellitus gestacional, es una intolerancia que se produce en el embarazo, se realizan pruebas de tamización hacia la semana 24 para definirlo como una diabetes mellitus gestacional. Todo lo que inicie como intolerancia a hidratos de carbono al comienzo del embarazo se va a definir como una diabetes mellitus tipo 2. Para hablar de diabetes mellitus gestacional, tenemos que empezar con unos niveles normales de glucosa y tener alteraciones en la glucosa en ayunas, o bien en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es el test de Sullivan que se hace hacia la semana 24. Y hay otros tipos de diabetes que son las famosas diabetes tipo MODY, que son diabetes mitocondriales, donde existen fallos muy específicos a nivel mitocondrial o genético que van a producir diferentes alteraciones. Obviamente esto es más para estudios o estudios poblacionales o genéticos, dado que la presentación es muy escasa. ¿Cuál es la sintomatología o qué va a tener un paciente que desarrolle diabetes mellitus? Lo que definíamos como polifagia es que el paciente va a consumir más alimento y va a tener una sensación constante de hambre sin tener la sensación de saciedad. Polidipsia, que se da por los cambios a nivel de la osmolaridad sérica por el exceso de glucosa. La poliuria, mediada también por esos cambios de osmolaridad y por el aumento de la ingesta de líquidos. Y cambios muy inespecíficos como la astenia, visión borrosa, irritabilidad, náuseas, vómitos o incluso la pérdida de peso en los estadios más avanzados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los podemos ver en esta gráfica. El tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y la mala alimentación o el consumo excesivo de hidratos de carbono van a ser los principales factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Obviamente, estar entre la cuarta y quinta década de la vida, tener enfermedades asociadas como la hipertensión arterial, tener alteraciones a nivel del perfil lipídico y vamos a ver la presentación clínica cutánea, una de las manifestaciones más comunes, que es un tipo de dermatitis que aparece en las zonas o en los pliegues, donde vamos a ver un cambio en la coloración, donde la piel se va a ver más gruesa y bronceada, que va a ser no patognomónico de la diabetes, pero sí va a ser un indicador en un paciente que tenga todos los factores de riesgo descritos previamente. Esta es una escala que nos propone la ADA para establecer el riesgo de diabetes mellitus y lo proponen en sus guías. Son 7 preguntas básicas donde vamos a ver qué edad tiene el paciente, qué género tiene, porque obviamente hay una prevalencia de la diabetes tipo 2 en hombres sobre mujeres casi en 3:1. Si es mujer, si tuvo diabetes gestacional, si tiene familiares en primer grado o segundo grado que padezcan diabetes, si alguna vez un profesional de la salud le ha dicho que tiene problemas de presión arterial, qué tipo de actividad física realiza y cuál es su peso. Y obviamente esto nos permite establecer un riesgo asociado con su estatura y su peso, que va a ser un indicativo para iniciar la prevención en diabetes mellitus. El punto de corte de esta escala está medido en 5 puntos, todo lo que tenga 5 puntos hacia arriba se considera de alto riesgo para desarrollo de diabetes y es el punto donde nosotros como personal de salud deberíamos intervenir. El otro test que se usa generalmente en la clínica es el test de Friedreich, que lo que hace va a ser no puede reemplazar un diagnóstico facultativo, pero nos va a dar los parámetros necesarios para pensar en hacer las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, una hemoglobina glicosilada basada en los síntomas o incluso un test de tolerancia a la glucosa en ayunas. El punto de corte de esta escala es mayor a 14. 14 es un paciente de alto riesgo que se beneficia de hacerle pruebas adicionales o confirmatorias para establecer la presencia de diabetes mellitus.
Criterios para prediabetes. La ADA define prediabetes como una alteración al nivel del metabolismo de los hidratos de carbono. Es decir, si yo tengo un ayuno de 8 horas, que es lo ideal para realizar la prueba y no tener falsos positivos o negativos, todo lo que esté entre 100 y 125 se va a determinar prediabetes. Que tenga una glucosa en plasma después de 2 horas y una carga de 75 gramos de glucosa anhidra entre 140 y 199, o tener una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Este término de prediabetes la ha tratado de suprimirlo y dejarlo como una alteración a los hidratos de carbono, porque el término pre hace que el paciente no genere la suficiente preocupación o cuidado para establecer que está ante el riesgo de sufrir diabetes mellitus, y solamente por el tener el prefijo pre lo subestiman y creen que no están enfermos. Hay estudios y diferentes guías diferentes a la ADA que proponen que los pacientes en prediabetes les debe empezar a dar un manejo para su intolerancia a los hidratos de carbono. Generalmente son medidas medioambientales, es decir, que hagan ejercicio, que hagan una dieta saludable, que eviten factores de riesgo como el tabaquismo. Esto nos va a permitir que estos pacientes con prediabetes incluso no desarrollen la enfermedad y, digamos, tengan una curación adecuada de los síntomas. Recordemos que la diabetes es una enfermedad con una tasa alta de cronicidad que no se cura en la mayoría de los casos, sino que se maneja durante el resto de la vida, obviamente con algunas características tanto farmacológicas como no farmacológicas que van a permitir que el paciente tenga una adecuada calidad de vida. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus? Si tenemos un paciente con factores de riesgo o con la presentación clínica que no debuta con una complicación o con una descompensación aguda, vamos a tener varias herramientas para diagnosticarlas. Uno, y la más usada, es tener una glucosa en plasma mayor a 126 miligramos por decilitro con un ayuno de 8 horas. O tener una glucosa en plasma mayor a 200 miligramos por decilitro después de tener una carga de 75 gramos de glucosa anhidra. Esta es la forma de hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. No es lo mismo decirle a un paciente, llegue en ayunas, le toma una glicemia, vaya, desayune común y corriente y vuelva y se toma la muestra. Lo ideal y el estándar está definido con 75 gramos de glucosa. Eso va a evitar que haya la variabilidad en cuanto a las mediciones y que pacientes que realmente son diabéticos no se diagnostiquen de manera adecuada. Lo otro a tener es la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Recordemos que la hemoglobina glicosilada es un residuo de la glicólisis anaerobia de las cadenas de la hemoglobina y que el promedio de vida son de 120 días, relacionado con la destrucción de los glóbulos rojos. Es decir, la hemoglobina glicosilada, va a ser el reflejo de cómo ha estado el control metabólico en los últimos 3 meses. Y en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia, polidipsia, polifagia y poliuria, en una muestra aleatoria que tenga más de 200 miligramos por decilitro, va a ser un criterio diagnóstico. ¿Qué hizo en la ADA desde las guías del 2018? Que toda prueba que se altere debe ser una prueba confirmatoria. Es decir, si yo tengo un paciente con una glucosa plasmática mayor a 126 miligramos por decilitro, lo ideal es que le haga una prueba confirmatoria con una prueba de tolerancia oral a la glucosa o con una hemoglobina glicosilada. En cuanto a la hipoglucemia, vamos a ver que es una de las descompensaciones agudas de la diabetes. Las descompensaciones agudas de la diabetes se definen en 3 escenarios: hipoglucemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmoral. Y en los pacientes diabéticos tiene un enfoque completamente diferente a un paciente no diabético. Generalmente la hipoglicemia en el paciente diabético es iatrogénica derivada de la terapia normoglicemiante. Entonces vamos a tener algo que se define por las guías de la ADA como un valor de alerta. Y es que todo paciente que presente 70 miligramos por decilitro o menos de eso debe estarse haciendo un ajuste en la terapia normoglicemiante, porque es un factor de riesgo. Recordemos que los pacientes diabéticos pierden los mecanismos de defensa y pueden estar hipoglicémicos sin presentar sintomatología, llevándolos a mayor riesgo. Y en el caso de la diabetes mellitus, la hipoglicemia es un marcador de mortalidad. Es decir, los pacientes diabéticos tipo 2 o tipo 1 que desarrollan hipoglicemia se mueren más que aquellos que no la desarrollan. Y tenemos la definición de una hipoglicemia clínicamente significativa como 50 miligramos por decilitro o menos. Esto es una medida suficientemente baja y seria
que indica el tratamiento inmediato aun cuando el paciente no presente síntomas. Y la presencia de hipoglicemia severa, que no se define por la medición de glucosa, sino por la inhabilidad para que el paciente la resuelva de manera adecuada y que requiera de un tercero para recuperarse o para recibir la diabetes, es el marcador más grave de este espectro de la enfermedad. Vamos a tener las otras dos descompensaciones, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. No me voy a detener mucho en estos puntos, solo deben entender que estas son las dos presentaciones más graves de la enfermedad, donde tienen unos puntos de corte y unas graduaciones que nos van a permitir establecer la severidad y con ello el tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones? En cuanto a las complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 2, hablamos de complicaciones micro y macrovasculares, donde las complicaciones más temidas son las microvasculares, que están definidas como retinopatía, siendo la principal causa de ceguera en adultos que van desde los 20 a los 74 años de edad. De ahí que todo paciente que diagnostiquemos con diabetes mellitus requiere por lo menos un control anual por oftalmología. La nefropatía diabética, siendo la principal causa de síndrome nefrótico en los adultos, y la principal causa de enfermedad renal crónica, con una prevalencia del 25% después de 10 años de diagnóstico. O sea, si yo tengo un paciente diabético con más de 10 años de exposición a su diabetes mellitus, el riesgo de que tenga una nefropatía establecida es bastante alto. Y la neuropatía diabética se presenta casi en la mitad o más de los pacientes con diabetes mellitus, teniendo una alteración al nivel de la sensibilidad, principalmente de miembros inferiores, que combinado con una arteriopatía periférica nos va a definir la presentación clínica de un pie diabético, que es una infección a nivel de los tejidos blandos que puede progresar hasta infecciones profundas como osteomielitis y llevar a complicaciones tan severas como la amputación o pérdida de la extremidad. En cuanto al tratamiento, la piedra angular actual en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es la metformina, obviamente cumpliendo con algunos parámetros de tratamiento, en especial con que el paciente tenga una adecuada función renal dada la excreción y metabolismo del medicamento, inhibe la secreción hepática de glucosa, tiene efectos positivos en disminución del peso, no tiene riesgo de hipoglicemia siendo menor a 0.1% cuando se usa como monoterapia y tiene un impacto sobre la hemoglobina glicosilada casi en un 1.5 a 2%. Es decir, es un medicamento que tiene un perfil de seguridad terapéutico bastante bueno que permite de manera adecuada controlar los síntomas de la hiperglicemia y prevenir las complicaciones microvasculares que tienden a ser las más temidas. Otro grupo farmacológico son las tiazolinidinas, que cada vez vienen en desuso por su riesgo de hipoglicemia. No se usan como monoterapia y son secretagogos que ayudan a la sensibilidad periférica y muscular de la insulina y obviamente a la sensibilidad de la misma. Las fenolurias aumentan la secreción de insulina, son fáciles de usar y adaptarse, pero tienen un alto riesgo de hipoglicemia. No se deben usar como monoterapia y generalmente se deben usar en pacientes que sean demasiado conscientes de su enfermedad y que sean juiciosos en cuanto al conteo de carbohidratos y la administración adecuada de los alimentos. Las metiglidinas, poco usadas en el área clínica, son secretagogos o análogos de las sulfonilurias, tienen el mismo mecanismo de acción, reduce la hiperglicemia postprandial y la ventaja es que tiene menores tasas de hipoglicemia. Y tenemos los tratamientos más recientes, que a partir de 2006 se descubrió el eje de las incretinas, donde hay una importante liberación a nivel de los péptidos intestinales. Esto nos permitió descubrir varios nuevos blancos terapéuticos, como los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son la forma en la que se degradan estos péptidos intestinales que permiten aumentar la sensación de saciedad, retrasan el vaciamiento gástrico y estimulan la liberación de insulina dependiente de glucosa. No tienen impacto sobre el peso, tienen un perfil de seguridad cardiovascular bastante aceptable y son fáciles de administrar. Lo que les venía diciendo, reduce la hiperglicemia postprandial, no modifica el peso y no hay riesgo de hipoglicemia usándolos como monoterapia y teniendo una buena efectividad, un impacto sobre la hemoglobina glicosilada. Y entre los más nuevos tenemos los inhibidores de SGLT2, que son medicamentos ya bastante viejos, se descubrieron hacia mediados de los 70, pero hasta hace 2 o 3 años se vienen utilizando de manera importante en la clínica con 2 estudios que fueron el EMPA-REC y el CANVAS, que demostraron cómo los inhibidores de SGLT2 mejoran la mortalidad, incluso la mortalidad cardiovascular en los pacientes diabéticos. Recordemos que los SGLT2 son unos canales de sodio-glucosa
que lo que hacen es aumentar la excreción urinaria de glucosa, disminuyen la glicemia y mejoran la sensibilidad periférica a la insulina. La única inconveniente es que aumenten el riesgo de infecciones urinarias, que es uno de los criterios para tratar de cambiar el medicamento o suspender el tratamiento. Tiene efectos benéficos sobre la pérdida de peso, disminución de presión arterial y es uno de los mecanismos de protección cardíaca y tiene un bajo riesgo de hipoglicemias casi que nulo. En cuanto a las insulinas, según lo definen las guías de la ADA 2018, se van a empezar a usar en pacientes que tengan niveles de hemoglobina glicosilada mayores a 9% y hay formas de usarlas en combinación en esquema basal-bolo, el cual debemos evitar la mayoría de los pacientes. Lo ideal es iniciar un esquema de sensibilización a la insulina con un esquema basal y ver los ajustes que sean necesarios dependiendo de los niveles de glucosa. Tenemos insulinas de acción prolongada, como son la insulina NPH, la insulina glargina o detemir, y insulinas de acción rápida, como son glulicina, aspart y lispro, que van a tener un pico de acción sumamente rápido, van a durar de 1 a 2 horas y nos van a permitir controlar las hiperglicemias postprandiales. ¿Cómo vamos a iniciar la titulación de los pacientes con insulina? En los pacientes diabéticos tipo 1 va a ser el gold estándar del manejo. Se van a iniciar a dosis de 0.5 a 0.7 unidades por kilo día. Obviamente esto ajustado a las características del paciente. Y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 podemos iniciar desde una dosis de 0.4 a 1 unidad kilo día, o hay un estándar que propone la ADA donde iniciamos con 10 unidades y hacemos un ajuste del 20% de la dosis 2 veces a la semana hasta que logremos los objetivos terapéuticos en cuanto a glicemia y hemoglobina glicosilada. En cuanto a la prevención se media en 2 puntos básicos: una adecuada nutrición, la educación del paciente, y en la educación del paciente obviamente viene la pérdida de peso, el aumento de las horas de ejercicio a la semana. Todo esto asociado a un sistema de salud que le permita al paciente acceder fácilmente a estas medidas preventivas. La otra endocrinopatía de la cual vamos a hablar el día de hoy es el hipotiroidismo. Acá vemos cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis en cuanto a la regulación de las hormonas tiroideas. Vemos que estas vienen mediadas obviamente por la producción de TRH, que se da a nivel hipotalámico. Esta va a ir a la hipófisis anterior va a ser la estimulación de TSH. Esta TSH va a ser un feedback positivo a nivel de la glándula tiroidea, donde en los folículos vamos a tener la producción de T4 y T3 de manera activa. Y recordemos que la forma activa de la hormona es en T3. Vamos a tener una liberación de T3 y una liberación de T4 con una conversión periférica de T4 a T3, y en ese momento vamos a tener los síntomas, las acciones de la hormona como tal. Recordemos que la glándula tiroides es el director de orquesta del cuerpo y que todas las células del cuerpo tienen receptores para la hormona tiroidea, tanto así que está involucrada en la producción del calor, el incremento del metabolismo, el uso y disponibilidad de los metabolitos y el desarrollo del sistema nervioso central y esquelético. La reserva de hormonas tiroideas dura 3 meses, es decir, si un paciente empieza a tener alguna alteración, bien sea a nivel central en la producción de TRH, que va a llevar al estímulo y la producción de TSH a nivel de la hipófisis y la diferenciación de las hormonas a nivel glandular, va a tener 3 meses antes de que empiece a desarrollar la sintomatología. ¿Listo? Y vamos a ver que generalmente la mayoría de las hormonas van a estar en forma de T4 y va a haber una conversión periférica de T3 a T4, lo cual va a permitir la actividad de estas hormonas. ¿Qué es el hipotiroidismo? Según la Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes, el hipotiroidismo resulta de una deficiente producción de hormonas tiroideas o un defecto de la actividad del receptor de las hormonas tiroideas. Demos cuenta que es algo similar a lo que pasaba con la insulina. O no se produce la hormona o hay una resistencia del receptor por la hormona. Y la glándula tiroides, como veníamos diciendo, lo produce 2 hormonas, la tiroxina T4 y la triiodotironina, que es la forma activa de la hormona. En cuanto al hipotiroidismo, ¿cuáles son los síntomas y signos que vamos a tener? Los síntomas comunes del hipotiroidismo son cansancio, debilidad, sequedad de la piel, intolerancia al frío, caída del cabello, dificultad para concentrarse, mala memoria, estreñimiento, aumento de peso, disnea, voz ronca, alteraciones menstruales, parestesias o déficit auditivo. Casi que si no es estricto, en cualquier momento de la vida hemos sido hipotiroideos porque hemos presentado esta misma sintomatología.
obviamente con unas severidades diferentes. Y en cuanto a los síntomas, digamos, a los signos que vamos a explorar en nuestros pacientes, vemos la presencia de xerodermia, que es una piel seca, extremidades frías, el mixedema, que es la presentación más grave, que es un edema periférico sin fobia, la alopecia o pérdida del cabello de manera difusa. Vamos a tener presentaciones como bradicardia, edemas, retraso en la relajación de los reflejos tendinosos, síndrome de túnel carpiano o incluso la presencia de policerositis o derrames en cavidades serosas. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? Es una alteración tiroidea, es una alteración en la producción de hormonas desde el nacimiento. Está basado en errores innatos de la síntesis de la tiroxina y existe un traspaso de transplacentario de autoanticuerpos en la madre en pacientes con tiroiditis autoinmune que van a llevar a una destrucción de las células de la tiroides y que obviamente no haya una producción adecuada de estas hormonas. Y finalmente vamos a encontrar los medicamentos como causa de hipotiroidismo congénito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo? Por decreto, todos los neonatos se les debe hacer un tamizaje neonatal y obviamente nosotros tenemos un impacto muy grande en esto, no porque lo tomemos, sino porque obliguemos a las madres a que reclamen ese resultado, dado que hacer el tamizaje neonatal va a evitar el desarrollo del hipotiroidismo congénito y obviamente vamos a iniciar la suplencia hormonal, ¿listo? Que en el caso de los neonatos se empieza a dosis de 10 a 15 microgramos kilo día y se van titulando dependiendo de la respuesta. ¿Listo? Entonces no olvidemos, es responsabilidad de nosotros como médicos asegurarnos que se haga tanto la tamización como la adecuada interpretación de estos exámenes para prevenir la presencia de hipotiroidismo en nuestra población. Tenemos dos tipos de presentación, el hipotiroidismo primario, donde el daño no va a estar mediado a nivel glandular, sino va a haber un daño a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, donde va a haber una disminución en la producción de TRH, lo cual no va a ser el feedback positivo sobre la producción de TSH, a nivel de la adenohipófisis y vamos a tener una mala producción, una síntesis inadecuada de hormonas. Más o menos 4% de la población tiene un grado de hipotiroidismo conocido como subclínico, donde hay alteraciones a nivel hormonal sin presentación clínica. Y el hipotiroidismo clínico se tiene una presentación de 0.4% respecto a la población general. Tiene una incidencia mucho mayor en mujeres que en hombres, en una prevalencia de 10 a 1. Y aumenta con la edad. A mayor edad hay mayor riesgo de desarrollo de hipotiroidismo primario, que hayan fallas en la señalización a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotiroidismo secundario sí tiene que ver con el daño de la glándula y puede estar dado por varias causas. La principal es la deficiencia nutricional de yodo, por eso en muchas partes del mundo donde la cantidad de yodo que se adquiere en la dieta es mínima, está reglamentado que las sales sean yodadas para dar la suplencia de yodo. En nuestro país, por reglamentación nacional, todas las sales deben contener yodo para evitar el hipotiroidismo. Las principales causas son la autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, que está mediada por una reacción antígeno-anticuerpo con destrucción de la glándula, antecedentes quirúrgicos como sea de tiroides o presencia de endomas tóxicos, y atrogénico por irradiación o infecciosos como la tiroiditis de Kerbein, que es un hipotiroidismo transitorio con un antecedente por lo menos 15 días previos de exposición a una sintomatología respiratoria. Acá vemos la tiroiditis de Hashimoto, donde se producen autoanticuerpos contra las células de la tiroides, contra los islotes de la tiroides, contra los coloides. Vamos a ver que está mediada por linfocitos CD8 y CD4 que van a hacer el reconocimiento antigénico para hacer la destrucción glandular. Acá vemos la tiroiditis de Kerbein, donde vemos que hay unas fases clínicas, que es la fase tirotóxica, que hay una liberación de la hormona preformada por el daño que se produce. Hay un periodo hipotiroideo que va de 6 a 12 semanas, donde disminuyen los niveles de producción hormonales por el mismo daño de la glándula, y un periodo de recuperación que se va hasta las 18 semanas posterior a la exposición, donde se logran los niveles normales de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo subclínico, otro bastante común en la población general, donde hay una falla leve en la tiroides y en la producción de las hormonas sin tener alteraciones completas del perfil, es decir, vamos a tener una TSH levemente elevada con unos niveles de T3 y T4 completamente normales y no asociados a síntomas. Esto se debe corroborar.
Es decir, un paciente en el que yo hago el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, debo llevarlo a 3 meses, que es el tiempo de reserva de las hormonas, volver a medirlas y establecer si realmente tenemos un hipotiroidismo subclínico, o todo lo que tuvimos fue un paciente eutiroideo enfermo donde hubo una disminución en la producción hormonal que se recuperó. Entonces, no todo hipotiroidismo subclínico se trata, solamente aquellos que se confirman y aquellos que llegan a presentar algún tipo de sintomatología. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, veíamos que síntomas subjetivos de hipotiroidismo pueden haber cambios a nivel de la glándula, cambios a nivel de los niveles de colesterol y todas las demás lipoproteínas, o incluso la detección de anticuerpos antimicrosomales antiperoxidasa positivos que nos vayan a dar como diagnóstico una posible tiroiditis autoinmune. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque de un paciente con hipotiroidismo? Vamos a primero hacer una determinación de la TSH. Si tenemos una TSH elevada, vamos a hacer una cuantificación de T4. Si T4 es normal, podemos hablar de un hipotiroidismo leve. Vamos a hacer la medición de anticuerpos en pacientes sintomáticos. Si estos son positivos, se va a dar un tratamiento de suplencia hormonal con T4, con levotiroxina. Si los anticuerpos son negativos o no hay ningún síntoma, se va a hacer un seguimiento anual. En el momento que se desarrollen síntomas, obviamente se hará el tratamiento. En la otra rama podemos ver que si tenemos una TSH elevada, vamos a hacer una cuantificación de los niveles de T4. Si estos están bajos, podemos hablar de un hipotiroidismo primario. Vamos a hacer la medición de autoanticuerpos. Si estos son positivos, vamos a definir que tenemos un hipotiroidismo autoinmune y el tratamiento va a ser la suplencia hormonal. Si tenemos una T4 baja con el diagnóstico de hipotiroidismo primario, pero con unos anticuerpos negativos, tenemos que descartar otras causas de hipotiroidismo y no vamos a hablar de un hipotiroidismo primario. Si tenemos una TSH normal, pero hay sospecha de una enfermedad hipoficiaria, se debe realizar una determinación de la TSH y T4. Si la determinación de T4 no unida es normal, no se requiere más estudios. Si es bajo, se deben descartar efectos farmacológicos o el síndrome del paciente enfermo tiroideo, el cual va a recuperar la función normal de la glándula o del eje hipotálamo hipófisis posterior a que recupere su estado de salud. El tratamiento siempre se debe hacer de manera individualizada. Se debe hacer una suplencia hormonal que por lo menos en TSH menores a 20 se asegure una dosis de 1.1 microgramos kilo día. Por eso van a ver frecuentemente la dosis estándar de 50 microgramos día y posterior a 3 meses de inicio del tratamiento hacer la medición de hormonas y hacer los ajustes necesarios. En TSH es mucho más altas, mayor a 20 microlitros por litro, microunidades internacionales por litro, perdón, vamos a necesitar una dosis mucho mayor de 1.6 microgramos kilo día. ¿Qué es lo ideal? Que en adultos jóvenes se debe una titulación del medicamento hasta alcanzar los niveles de TSH necesarios o normales. Obviamente, al lograr estos niveles, lo que vamos a hacer es un tratamiento de mantenimiento, porque si suspendemos el tratamiento logrando niveles no normales, vamos a tener 3 meses donde el paciente va a estar normal, donde van a tener síntomas y posteriormente va a volver a su estado de hipotiroidea. En cuanto al embarazo, se debe dar una suplencia durante el embarazo de la hormona tiroidea en caso de que se sospechen alteraciones a nivel de la TSH o donde en el control prenatal se vea una TSH menor a 2.5. Esto lo que nos va a evitar es un hipotiroidismo congénito o que haya restricciones a nivel del crecimiento intrauterino. Esto era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido útil para el uso en el campamento y todo lo que puedan ser de utilidad en su actividad diaria como médicos. Recuerden al final dejar sus dudas para que las podamos responder en una siguiente sesión y ante todo darle las gracias al grupo de estudiantes que me invitaron a dar esta charla. Muchas gracias.